Muy buenos días para todos, me alegra saludarlos. ¿Cómo amanecieron? Comenzamos una nueva jornada y estamos alegres porque Dios ha estado con nosotros y es motivo para recibir este día con mucha alegría. A todos los que tienen la oportunidad de participar de este encuentro con la palabra, un abrazo y bendición para todos y cada uno de ustedes en sus casas, en sus trabajos, en sus oficinas, en los lugares donde Dios los ha colocado. Bendiciones, bienvenidos, participemos con fe de este momento muy pero muy especial. Vamos ahora a escuchar con atención la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significaba hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Este texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 a 37. Sabemos que los Hechos de los Apóstoles los escribió Lucas. San Lucas nos está mostrando cómo se ve una comunidad cuando de verdad ha sido tocada por la resurrección de Cristo. Esto es muy pero muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta. Nos está mostrando una comunidad tocada por la resurrección. No está contando simplemente que los primeros cristianos eran buenas personas o que sí sabían compartir. Está mostrando algo mucho más profundo. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo transforma el corazón de un pueblo? Por eso comienza diciendo que tenían un solo corazón y una sola alma. Esa expresión es bellísima, pero además es cargada de toda la Sagrada Escritura, porque ahí resuena lo que Dios había prometido por medio del profeta. Les daré un corazón, un solo corazón. Lo dice el profeta Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Y también les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo, como lo anuncia también Ezequiel. O sea, Lucas quiere que entendamos que esta unidad no nació simplemente de que se entendiera bien, sino de que Dios estaba cumpliendo en ellos una promesa. Dios está cumpliendo una promesa. El Señor les estaba quitando el corazón endurecido y les estaba dando un corazón nuevo. Por eso esta comunidad hace realidad también lo que canta el Salmo 133. Qué bueno y qué dulce habitar los hermanos juntos. Y enseguida San Lucas dice algo muy fuerte. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Aquí hay que entender bien el texto. No se trata solo de desprenderse de cosas, sino de una manera nueva de mirar los bienes. Ellos ya comprendieron que en el fondo todo es de Dios. Por eso este pasaje ilumina también muy cercano con el Salmo 24 cuando dice: del Señor es la tierra y cuanto la llena. Y también Levítico 25, 23, cuando Dios recuerda que la tierra le pertenece a Él. Entonces el creyente deja de vivir como un dueño absoluto y empieza a vivir como un administrador. Y hemos tenido varios momentos donde se empiezan a ajustar las cuentas y el administrador tiene que rendir cuenta de su administración. Ese es el cambio. Antes el hombre dice: esto es mío, solamente mío, y nadie me lo quita. Pero cuando Cristo resucita, entra de verdad en la vida, uno empieza a pensar distinto.
esto que tengo también puede servir a mi hermano, porque en realidad todo lo he recibido de Dios. Es decir, la Pascua no solo transforma la oración, transforma también la relación con el dinero, con la plata, con la casa, con la tierra, con lo material. Y por eso Lucas dice que lo poseían todo en común. Eso no hay que leerlo como una simple fórmula bonita, sino como una expresión concreta de la comunión. Aquí aparece la lógica del pueblo de Dios en toda la Sagrada Escritura. Recordemos el Éxodo, cuando Dios da el maná en el desierto. Allí, según nos lo dice el libro del Éxodo, capítulo 16, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. O sea, Dios educa a su pueblo para que no viva desde la acumulación egoísta, sino desde la confianza y desde el compartir. Y esa misma idea la toma San Pablo en la segunda carta a los Corintios, cuando enseña que no puede haber abundancia tranquila de unos mientras otros pasan necesidad. Entonces, los Hechos, capítulo 4, nos está mostrando una comunidad que vive con la lógica del maná. Dios provee, pero lo recibido no puede cerrarse en el egoísmo. Hay muchas cosas que fácilmente las podríamos compartir. La luz no es para meterla debajo, sino para colocarla en el celemín. Y ese es el sentido. Y es preciosa esta frase: entre ellos no habían necesitados. Esa frase tiene detrás toda la fuerza del Deuteronomio, donde Dios pide que no haya pobres abandonados en medio de su pueblo y manda no endurecer ni cerrar la mano al hermano necesitado. Es decir, el Evangelio de Lucas está diciendo que en la iglesia comienza a cumplirse el ideal de la alianza. Ya no se trata solo de una norma escrita, sino de una vida concreta. También aquí se escucha la voz del profeta, especialmente Isaías, cuando el Señor dice que el culto que a Él le agrada consiste en partir el pan con el hambriento, hospedar al pobre y vestir al desnudo. Entonces la comunidad de los Hechos no se limita solamente a rezar bonito. Es una comunidad donde la fe toca la vida real, donde el hermano necesitado no queda al margen, donde la oración desemboque en la caridad. Y se puede hacer caridad. Nosotros tenemos 14 obras de misericordia, y de esas 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 materiales, como para que algunos puedan decir: yo puedo colaborar de alguna manera. Y en la mitad de todo esto aparece el centro. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor. Eso es clave, porque Lucas nos muestra que a partir, o mejor, al compartir y en la comunión, no nace de una ideología social, sino de la certeza pascual. Los apóstoles están haciendo lo que Jesús les había dicho: reciban la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. Y están proclamando lo mismo que Pedro anunció en los Hechos de los Apóstoles 2:32: a este Jesucristo lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Además, ese valor con que habla recuerda la oración, cuando piden anunciar la palabra con valentía. Entonces hay que entender esto muy bien. La comunidad comparte porque cree en el resucitado. No son dos cosas separadas. Ellos anuncian con la boca que Cristo vive y demuestran con la vida, creando una comunidad distinta, fraterna, solidaria, resucitada. Yo digo Cristo vive, y entonces lo empiezo a llevar a mi casa. Lo empiezo a vivir en mi oficina, lo empiezo a vivir en el lugar donde Dios me colocó. De lo contrario, pues no es tan fácil. Después San Lucas dice
que quienes tenían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles. Ese detalle también es muy importante, porque muestra que esta comunión no era desordenada ni individualista. No era cada uno haciendo lo que quería. Era una comunión vivida dentro de la iglesia, en unión con los apóstoles. Allí hay una mediación eclesial. La caridad no va por libre. La caridad también se organiza en la comunidad. Y eso recuerda que Jesús quiso una iglesia enviada, visible, con autoridad. ¿Para qué? Para servir. Por eso el dinero se distribuye según la necesidad de cada uno. Ese es el criterio. No según simpatías, no según influencias, no según apariencias, sino según la necesidad real. Qué distinto sería todo si nuestras comunidades pudiéramos vivir así, viendo primero la necesidad del hermano y no el interés personal. Y finalmente aparece Bernabé, que significa hijo de la consolación. Qué hermoso que Lucas termine con este personaje, con Bernabé. No lo pone ahí solo para contar una anécdota, sino para mostrar un rostro concreto de una iglesia nueva. Y ese nombre Bernabé tiene también un fondo bíblico preciso, porque el profeta Isaías, a través del profeta Dios dice: consuelen a mi pueblo. Y San Pablo en el capítulo 2, cuando le escribe a los corintios, llama a Dios Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. Entonces Bernabé aparece como un hombre que refleja algo del mismo corazón de Dios, no solo del campo, no solo entrega un dinero, se convierte en el signo de ese Dios que consuela, anima, que levanta, que edifica a su pueblo. Más adelante lo veremos precisamente así. Un hombre que acompaña, que tiende puentes, que ayuda a creer y que ayuda a crecer la iglesia. En el fondo, este texto nos está diciendo que cuando Cristo resucitado reina de verdad, nace una comunidad con un corazón nuevo, con relación sana a los bienes, con sensibilidad frente al pobre, con valentía para anunciar la fe y con capacidad de consolar y sostener a los hermanos. Esta no es una página del pasado, es el retrato de la iglesia como Dios la sueña. Una iglesia donde se cumple lo prometido por los profetas, donde todos se reconocen como don de Dios, donde nadie se desentiende del que sufre, donde la resurrección no es una teoría sino una fuerza viva y donde hombres como Bernabé hacen visible el consuelo del Padre Eterno. Esto es genial. Y si lo logramos poner en práctica en nuestras comunidades, en nuestros grupos espirituales, en nuestras expresiones espiritualidades, sería muy pero muy importante. No uno por cada lado, no uno hablando mal del otro, no uno haciéndole la vida imposible al otro, no trabajando aquí pensando que está trabajando como una rueda suelta, no, sino que estamos caminando sobre un mismo eje, que estamos caminando sobre un mismo proyecto, que tenemos todos un mismo objetivo, que tenemos todos una misma intención. Qué importante es la unidad en la iglesia. Pero no es tan fácil. Y como no es tan fácil, las acciones del mal vienen y nos hacen mucho ruido en nuestra cabeza. Y como nos hacen mucho ruido, entonces nos ponen a pelear uno con el otro, nos ponen zancadilla por aquí, zancadilla por aquí. Pero miren, esta comunidad de los Hechos de los Apóstoles nos está enseñando cómo tiene que ser y de qué manera debemos caminar nosotros como hijos de Dios, cómo vivimos esa experiencia de Jesús que ha resucitado. Así que los Hechos de los Apóstoles no es solo un texto
sobre compartir bienes. Es un texto sobre la iglesia pascual, sobre la comunidad nueva, sobre el corazón transformado por el Espíritu, sobre la fe que se vuelve fraternidad concreta. Y por eso sigue siendo tan exigente hoy, porque nos pregunta si nuestras comunidades realmente se parecen a esta iglesia que nació al calor de la resurrección. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. El Salmo 92 es un salmo profundamente majestuoso, porque pone delante de nuestros ojos una gran verdad. Dios reina. Y eso no es una frase cualquiera, ni una idea poética simplemente bonita. Es una proclamación de fe. Cuando el salmista dice: el Señor reina vestido de majestad, está afirmando que por encima del desorden del mundo, por encima de la inestabilidad humana, por encima de los miedos, de los imperios, de las crisis, de los poderes de la tierra, el que verdaderamente gobierna esta historia es Dios. Aquí resuena toda la gran tradición que presenta el Señor como rey. Por ejemplo, el Salmo 96, el Salmo 97, el Salmo 99 repite esa misma proclamación: el Señor reina. Es decir, Israel aprende a mirar la historia no desde el poder de los hombres, sino desde la soberanía de Dios. El Señor reina. Cuando dice que el Señor reina vestido de majestad y ceñido de poder, el salmista utiliza un lenguaje humano para hablar de la gloria divina, como si Dios apareciera revestido de realeza, firmeza y autoridad. Pero lo hermoso es que en la Sagrada Escritura esta realeza de Dios no es tiranía ni tampoco arbitrariedad. Dios reina con verdad, con justicia, con poder. Y por eso este salmo se puede iluminar también con Isaías, cuando el profeta contempla al Señor sentado en un trono alto y excelso, rodeado de santidad. Y también con Daniel, recordemos a Daniel capítulo 7, donde aparece el anciano de días lleno de gloria y dominio eterno. Entonces, cuando oramos este salmo, no estamos hablando de cualquier rey, estamos hablando del Dios que sostiene el universo y cuyo poder no pasa. Cielo y tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán. Luego el salmista dice: así está firme el orbe y no vacila. Aquí hay una idea muy bella. El mundo no se sostiene por sí solo. La creación está firme porque Dios la sostiene, le guste o no. Por eso es que se sostiene. Eso enlaza con muchos textos de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, nosotros podemos mirar Génesis 1. Muestra que el mundo no nace del caos ciego, ni de la palabra desordenada de Dios. También el Salmo 4 canta a un Dios que mantiene la creación. Y en el Nuevo Testamento esto alcanza una profundidad todavía mayor, porque en la carta a los Colosenses capítulo 1, versículos 16 a 17, se dice que todo fue creado por Cristo y para Cristo, y todo subsiste en Él. Entonces el Salmo no solo habla del cosmos físico, también nos deja una enseñanza espiritual. Cuando Dios reina hay firmeza. Cuando el hombre se aparta de Dios, todo vacila, nada funciona, hay miedo. Y enseguida viene una frase hermosísima: tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno.
Aquí el Salmo contrasta claramente a Dios con todo lo humano. Los reinos humanos pasan, los gobernantes cambian, las seguridades del mundo caen, pero Dios permanece. Yo soy el Señor y no cambio. También se puede iluminar con Hebreos 13, donde se afirma que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso este salmo no solo alaba a Dios por su poder, sino por su permanencia, por su eternidad, por su fidelidad. Y eso da muchísima paz, porque nuestra vida está llena de cambios, pero Dios no cambia. Nuestras fuerzas se acaban, pero Dios permanece. Nuestras seguridades tambalean, pero el trono de Dios sigue firme. Dios reina. Después el salmista dice: tus mandatos son fieles y seguros. Eso también es muy profundo. El reinado de Dios no se impone solo por fuerza, se expresa también en su palabra, en sus mandatos, en su voluntad. Y esos mandatos son firmes, fieles, seguros. Aquí resuena lo que dice el Salmo 19 cuando habla de la ley del Señor como perfecta, fiel, recta y luminosa. También recordemos el Salmo 119 que exalta la solidez de la palabra divina. Es decir, Dios reina no solamente dominando, sino orientando, guiando, enseñando el camino verdadero. A mí me parece muy bonito cómo Jesús enseñaba a Tomás el domingo: trae tu mano. Es una belleza como Dios nos enseña. En medio de un mundo donde hay tantas palabras que engañan, donde hay tantas promesas humanas que fallan, la palabra de Dios sigue segura. Y el Salmo concluye diciendo: la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Qué frase tan bonita y qué bello lo que nosotros decimos en el Salmo, aunque a veces no le pongamos cuidado. La casa de Dios, el ámbito de su presencia, está adornado no de lujo humano, sino de la santidad. Eso se puede conectar con Éxodo y también con Levítico, donde todo lo que toca la presencia de Dios debe ser santo. También con el profeta Isaías, que lo mencionamos con mucha frecuencia, capítulo 35, versículo 8, donde aparece el camino santo. Y también con Primera Pedro, donde se nos dice: sean santos porque yo soy santo. Entonces el Salmo no solo nos invita a admirar a Dios como Rey, sino a entender que si permanecemos en su casa, si somos su pueblo, si participamos de su presencia, también nosotros estamos llamados a reflejar santidad. Es como cuando uno se come un alimento. Hay alimentos que uno come y se va notando. Por fuera se va notando. Y se va notando porque ese alimento produce un efecto. Hablemos las personas que comen mucha papaya. La piel va tomando una forma diferente porque ese alimento pues va generando eso. Si eso pasa con un alimento, ¿por qué no puede pasar en nuestra vida cuando nos alimentamos de Dios? Que entonces yo también empiece a tomar una forma distinta, que yo empiece a tener un color distinto, que empiece a tener una manera de actuar totalmente distinta, que empiece a confiar distinto ahora a antes, cuando no tenía la posibilidad de tener la cercanía con Dios. Todo va cambiando, hasta nuestro genio. Para quienes tenemos un genio así como demasiado volado, empezando por mí, pues mire cómo el Señor nos está invitando. Si tú te estás alimentando de mi palabra, pues que se nos vaya a ir notando en nuestros actos y en nuestra vida cotidiana. Mira, la majestad de Dios, la majestuosidad, la majestad de Dios no se contempla solo para admirarla desde lejos, sino para dejar que transforme nuestra existencia. Eso es muy importante y es una tarea para el día de hoy, dejar que esa palabra transforme nuestra existencia y la cercanía con Dios se nos note por fuera también. Y luego viene la aclamación. Tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esta frase es una llave maravillosa
porque nos lleva directamente al Evangelio de San Juan, especialmente a Juan 3, 14, 15, donde Jesús dice que así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Aquí hay una profundidad enorme. En el libro de los Números, por ejemplo, en Números 21, cuando el pueblo fue mordido por la serpiente en el desierto, Dios mandó a Moisés levantar una serpiente de bronce y quien la miraba con fe quedaba con vida. Jesús toma esa imagen y la aplica a sí mismo, es decir, Él será levantado en la cruz y precisamente desde esa elevación vendrá la salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Le contestó Jesús: tú eres maestro en Israel y ¿no lo entiendes? En verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Juan, seguimos el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y lo primero que uno percibe es que Jesús quiere llevarlo a una fe más allá de lo superficial, a una fe verdaderamente abierta al misterio de Dios. Nicodemo es un hombre religioso, maestro en Israel, conocedor de la ley, pero todavía está tratando de entender a Jesús solo desde abajo, solo desde la lógica humana. Y por eso el Señor le dice: tienen que nacer de nuevo, o mejor, nacer de lo alto, porque San Juan, esa expresión tiene esa riqueza. No se trata simplemente de volver a empezar humanamente, sino de recibir una vida nueva que viene de Dios. Aquí resuenan inmediatamente las promesas de los profetas, sobre todo de Ezequiel, cuando Dios anuncia que purificará a su pueblo, le dará un corazón nuevo y pondrá dentro de él su espíritu. También Ezequiel, con la visión de los huesos secos, recordémoslo, ayuda mucho porque allí se ve que solo el aliento de Dios puede devolver la vida. Entonces Jesús no está inventando una idea extraña, está llevando a plenitud lo que Dios le había prometido, una recreación interior del hombre por la fuerza del Espíritu. Por eso enseguida dice: el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Aquí San Juan juega con una palabra que puede significar viento, soplo y espíritu. Y eso abre una profundidad hermosísima, porque en la Sagrada Escritura, en la palabra, el soplo de Dios está ligado a la vida desde el comienzo. Miremos el libro del Génesis capítulo 2, versículo 7. Dios sopla aliento de vida sobre el hombre. Y en Génesis 1:2, el Espíritu de Dios aletea sobre las aguas al inicio de la creación. Entonces Jesús está diciendo que el nuevo nacimiento es una nueva creación. Así como el mundo nació por la acción del Espíritu, así también el hombre nuevo nace por la acción libre y misteriosa de Dios. El viento no se deja encerrar, no se puede manipular, no se somete al control humano. Así el Espíritu Santo actúa según nuestros esquemas. Nos da la libertad de Dios. Y esto es muy importante porque Nicodemo representa al hombre religioso que cree
que puede entender todo solo con las categorías humanas. Mientras Jesús le enseña que la vida de Dios se recibe, no se controla. Cuando Nicodemo pregunta cómo puede suceder eso, se nota que sigue atrapado en una lógica demasiado terrena. Y Jesús le responde con cierta fuerza: tú eres maestro en Israel y no lo entiendes. Esto no es una humillación gratuita. Es como si Jesús le dijera: tú que conoces las Escrituras, deberías reconocer que Dios ya había anunciado esta obra nueva. Deberías entender que el Señor no solo quería un pueblo con normas, sino un pueblo con un corazón renovado. Aquí se puede pensar también cuando Dios promete una alianza nueva, no escrita solo en tablas, sino grabada en el corazón. Nicodemo conoce la letra, pero todavía no ha entrado en la profundidad del plan de Dios. Y luego el texto continúa. Jesús dice algo muy importante: hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Aquí aparece una de las grandes palabras del Evangelio de San Juan: testimonio. Esa palabra es muy importante. Desde el corazón, en San Juan, todo gira en torno al testimonio. Jesús, Juan Bautista, da testimonio de la luz. Las obras de Jesús dan testimonio. El Padre da testimonio. Las Escrituras dan testimonio. Pero el problema no es que falten signos. El problema es que el corazón muchas veces no quiere recibirlos. Jesús habla de lo que conoce porque Él viene del Padre. No transmite rumores religiosos, no repite ideas ajenas, no especula sobre Dios. Él habla desde la intimidad divina. Esto enlaza con el prólogo de San Juan: a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. En Juan 1:18, o sea, Jesús no es un maestro más entre otros, es un revelador definitivo del Padre. Cuando el Señor añade: si les hablo de las cosas terrenas y no me creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? No es que el Señor esté despreciando la tierra ni la vida concreta. Más bien está diciendo que Nicodemo no ha sido capaz de comprender ni siquiera las imágenes cercanas de Jesús. Le ha dado un nuevo nacimiento: el agua, el espíritu, el viento. Y por eso menos podrá entrar en profundidad del misterio celestial. Las cosas terrenas aquí son imágenes, los signos, las comparaciones tomadas de la experiencia humana para hablar de Dios. Las cosas celestiales son el misterio mismo de la vida divina, de la filiación del Hijo, del designio eterno de salvación. Nuestro Señor Jesucristo va conduciendo poco a poco a Nicodemo, pero le hace ver que le hace falta fe para entrar en ese mundo de Dios. Entonces viene una afirmación decisiva: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Aquí se toca el corazón de la cristología de San Juan. En el Antiguo Testamento el cielo simboliza el ámbito de Dios, el misterio inaccesible. El hombre no puede por sí solo entrar en él. Ni la inteligencia, ni la religiosidad, ni el esfuerzo humano bastan para alcanzar plenamente a Dios. Solo se puede revelar el cielo a aquel que viene del cielo. Y ese es Jesucristo. Aquí se puede iluminar con Proverbios 30, donde se pregunta: ¿quién subió al cielo y bajó? La respuesta implícita le da a Jesús mismo, solo Él. También resuena la visión de Daniel, donde aparece el Hijo del Hombre viniendo con las nubes y recibiendo dominio eterno. Jesús toma ese título y lo llena de una profundidad nueva. Él es el Hijo del Hombre, sí, pero no solo en sentido humano,
Es el que viene de Dios, el que conoce al Padre, el que puede hablar con autoridad sobre las cosas celestiales. Aquí aparece un punto precioso: el que bajó del cielo. San Juan insiste mucho en esta idea del descenso del Hijo. Cristo no es simplemente un hombre que buscó a Dios con más intensidad que otros. Es Dios quien ha venido a nosotros. La iniciativa es divina. Dios no se queda lejano. No espera desde lejos que el hombre suba hasta Él, sino que en el Cristo desciende, se acerca, entra en nuestra historia. Esto enlaza muy bien con Filipenses, donde se habla del anonadamiento del Hijo que se abajó tomando su condición de siervo. Y también con San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí ve que no es lejano? O sea, el acceso al cielo ya no depende de una subida humana, sino del descenso misericordioso de Dios en su Hijo. ¿Sí me hago entender? Esto es genial, es bellísimo, la cercanía de Dios. Y entonces Jesús da el paso más fuerte al texto. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Aquí el Señor interpreta su propia Pascua a la luz de Números 21, 4, 9. En ese episodio, el pueblo, herido por las serpientes venenosas, encontraba salvación mirando con fe la serpiente de bronce que Moisés levantaba por mandato de Dios. Jesús toma esa imagen y la aplica a sí mismo. Esto es impresionante porque está diciendo que la humanidad herida por el pecado, mordida interiormente por la muerte, por la rebelión, por la oscuridad, no encontrará vida mirándose a sí misma, sino mirando al Hijo del Hombre elevado. En el Evangelio de San Juan, además, ser elevado tiene un doble sentido. Significa ser levantado en la cruz, pero al mismo tiempo ser exaltado, glorificado. O sea, lo que a los ojos del mundo parece derrota, humillación y escándalo, en realidad es ya el comienzo de la glorificación. Aquí está una de las paradojas más bellas de los 4 evangelios. La cruz no es solo dolor, es también revelación de la gloria. Por eso este texto se puede conectar y volvemos otra vez con Isaías 52, donde el siervo será exaltado y levantado aunque pasando por el sufrimiento. Y también con Juan 12:32, cuando Jesús dirá: cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. La elevación de Cristo es cruz, sí, pero es también atracción, salvación, revelación del amor extremo del Padre. Y Jesús añade: para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Aquí llegamos a la finalidad. No se trata de contemplar la cruz como un símbolo triste, sino como el lugar donde Dios da vida. La fe es decisiva. Así como en el desierto no bastaba con saber que existía una serpiente de bronce, sino que había que mirarla con confianza. También ahora no basta saber cosas de Jesús. Hay que creer en Él. Y creer en San Juan, creer no es una aceptación fría de ideas, sino una adhesión confiada, existencial, profunda. Es apoyarse en Cristo, entregarse a Él, reconocer en Él al enviado del Padre. Y el fruto de esa fe es la vida eterna, que en San Juan no es solo algo para después de la muerte, sino una vida nueva que empieza ya en la comunión con Dios. Por eso este versículo prepara maravillosamente, preparado, Juan 3:16, donde se dirá que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Esta es la finalidad y este es el momento bello para contemplar en el día de hoy. Vayamos resumiendo. Entonces, si miramos el conjunto de lo que hemos hablado hoy, de lo que hemos predicado hoy, hoy la fiesta del Señor de los Milagros, este evangelio
nos está llevando por un camino muy claro. Primero, Jesús nos dice que hace falta nacer de lo alto, porque la vida nueva no la produce el esfuerzo humano, sino el Espíritu. Luego nos enseña que este misterio solo se puede comprender desde la fe, no desde una razón cerrada en sí misma. Después revela que solo Él, el que ha bajado del cielo, puede hablarnos verdaderamente de Dios. Y finalmente muestra que el camino de la salvación pasa por su elevación en la cruz como cumplimiento del signo del Moisés en el desierto. Es decir, el nuevo nacimiento por el Espíritu y la vida eterna por la fe en Cristo crucificado y glorificado están profundamente unidos. En otras palabras, Nicodemo presenta al hombre que sale mucho de religión. En otras palabras, Nicodemo representa al hombre que sabe mucho de religión, pero que todavía necesita dejarse transformar. Y Jesús le anuncia que no basta la tradición recibida, no basta el conocimiento externo, no basta la pertenencia visible al pueblo. Hace falta una obra nueva de Dios dentro del corazón. Hace falta el Espíritu, hace falta la fe, hace falta mirar al Hijo elevado. Y ahí está también una palabra muy fuerte para nosotros. Uno puede estar cerca de lo sagrado y sin embargo no haber nacido todavía de lo alto. Uno puede conocer muchas cosas de Dios y sin embargo necesitar todavía una verdadera transformación interior. Este texto entonces es requisito y es riquísimo porque une grandes temas de la Sagrada Escritura. La nueva creación del Génesis, el corazón nuevo prometido por Ezequiel y Jeremías, el testimonio del Hijo que viene del Padre, la figura del Hijo del Hombre en Daniel, la serpiente elevada del libro de los Números y la vida eterna dada a los que creen. Todo desemboca en Cristo. Él es el que viene del cielo. Él es el que revela al Padre. Él es el que será elevado y Él es el que da la vida. Te deseo una excelente jornada. Que Dios te bendiga y que Dios te dé fortaleza y ánimo y gozo en todas las cosas a realizar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.